La Moderna presenta. Durante 68 años, en el siglo XIV, el Papa no estuvo residiendo en la ciudad de Roma. En efecto, la sede apostólica se trasladó a la ciudad de Aviñón, en Francia, donde hubo 7 papas de nacionalidad francesa. Luego ocurrió un cisma y hubo 2 antipapas en la ciudad de Aviñón. A esta parte de la historia de la Iglesia se le conoce como el Papado de Aviñón. Y es por eso que la producción de este programa se ha trasladado hasta la ciudad de Aviñón, donde nos encontramos ahora. Y es esta la razón por la que hemos entrado al Palacio de los Papas en Aviñón, donde nos encontramos en este preciso momento, para entregarle a usted la segunda parte, el segundo programa de una investigación hecha por nosotros precisamente en Aviñón, Francia. Así que sea usted bienvenido a este segundo programa. Comenzamos para conocer mucho más de la historia del papado en Aviñón. En más de nuestro programa le refiero ahora que Aviñón es una diócesis y como tal tiene un obispo y por supuesto tiene su catedral. Y esta es la Catedral de Notre-Dame de Aviñón, la Catedral de Nuestra Señora. Y le platico también que de los 7 papas que residieron aquí en Aviñón, uno de ellos es un papa santo. Así que aquí está Marisa O'Farrill, que a ver, ¿quién sabe más de santos que Marisa? Marisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos vas a dar a conocer al Papa Santo de Aviñón. Sí. Venga. El 6º Papa de Aviñón, hijo de una familia noble y monje benedictino, se trata de San Urbano V, considerado como un papa humanista, fundador de las universidades de Cracovia y de Viena. Durante la estancia de la sede apostólica en Aviñón, Roma había sufrido terriblemente por la ausencia de sus pontífices. Por lo tanto, Urbano V decidió salir de Aviñón. Toda la gente se alegró, excepto los franceses. No obstante, el Papa lo hizo y en 1367 dejó Aviñón para regresar a Roma. Este Papa Santo de Aviñón trabajó mucho para que se pudiese restaurar la paz en Europa, disciplinó al clero, rechazó otorgar posiciones a sus familiares. Fue un pontífice cuyas acciones no pueden cuestionarse, pero regresó a Aviñón. En efecto, 3 años después de su retorno a Roma, en 1370, con mucha tristeza en él, tuvo que volver a residir en el Palacio Apostólico de Aviñón. El 6º Papa de Aviñón, San Urbano V, de nombre Guillerme de Grimois, nació en Grisac, Languedoc, Francia, en 1310 y murió en Aviñón el 19 de diciembre de 1370 a los 60 años. Su pontificado de 8 años comenzó formalmente el 6 de noviembre de 1362. Proveniente de una familia noble, estudió en Montpellier y en Toulouse e ingresó como monje a la abadía de San Víctor en Marsella. Fue ordenado sacerdote en Chirac. Estudió teología y derecho canónico en las universidades de Toulouse, Montpellier, París y Aviñón. Recibió el doctorado que lo convirtió en uno de los mejores canonistas. Se desempeñó como profesor de Derecho Canónico, fue vicario general de la diócesis de Clermont y abad de Notre-Dame-du-Pré. Sirvió en asuntos diplomáticos de la Santa Sede y fue abad de San Víctor de Marsella.
Tras la muerte de su antecesor, los recelos en el colegio de cardenales impedían la elección de entre uno de ellos y optaron por elegirlo a él por sus virtudes, conocimientos y habilidades en asuntos de gobierno y diplomacia. Al llegar a Aviñón, indicó que tomaría el nombre de Urbano, porque dijo: todos los papas que se han llamado así han sido santos. Durante su pontificado procuró la paz en Italia, Francia e Inglaterra, y aunque era francés, quiso salir de Aviñón porque sabía que Roma había sufrido por la ausencia de sus pontífices y que si la sede apostólica no regresaba a Roma, la restauración de los estados pontificios estaría incompleta. No obstante, la oposición del rey de Francia y de los cardenales dejó Aviñón el 30 de abril de 1367. El 4 de junio los romanos le entregaron las llaves de la fortaleza de Sant'Angelo en señal de bienvenida. El 9 de junio llegó a Viterbo y el 16 de octubre a Roma. Con su llegada mejoró las condiciones materiales y morales de la ciudad, restauró palacios y basílicas papales, distribuyó el tesoro entre las iglesias de Roma y maíz entre la población, restauró la disciplina del clero y estimuló la frecuencia de los sacramentos. El Papa constató que la inestabilidad italiana era insegura, calculó el riesgo de la pérdida de los estados pontificios y a estas emociones se sumó la nostalgia por Francia. De nada sirvieron las amonestaciones de Santa Brígida, quien le aseguraba que de regresar a Aviñón moriría pronto. Además, la guerra entre Francia e Inglaterra había estallado de nuevo y su deseo por restablecer la paz fue determinante para que el 5 de septiembre de 1370 se embarcara en Corneto para llegar a Aviñón el 24 de septiembre. 3 meses después murió y fue sepultado en la iglesia de Notre-Dame en Aviñón. 2 años después, de acuerdo con sus propios deseos, su cuerpo se trasladó a la abadía de San Víctor en Marsella, donde había tomado los hábitos de monje benedictino que siguió vistiendo durante su pontificado y donde con frecuencia ocurrieron milagros en su tumba. El pontificado de Urbano V es incuestionable, pues su política ayudó a la paz en Europa, logró la pureza y la disciplina en la vida eclesiástica, rechazó todo nepotismo, fundó universidades en Cracovia y en Viena, becó a estudiantes en la Universidad de Bolonia y aprobó las órdenes fundadas por San Ignacio de Loyola y por Santa Brígida. El Papa Gregorio XI aprobó su canonización en 1375 y en 1870 fue canonizado por Pío IX. Así que el Papa Urbano V, el Papa Santo de Aviñón. Sí. Hermosa la catedral, ¿eh? Sí, muy bonita. Y el palacio, ¿qué tal? Todo muy bonito. A ver, ¿el Santo Padre residía en este palacio? Claro. ¿Y una mujer le escribía cartitas o qué pasó con eso? Pues sí, en efecto, hay una gran santa vinculada de manera espiritual con la estancia de los papas en Aviñón, y me refiero a Santa Brígida de Suecia. Ella le dirigió varias cartas al Santo Padre en las que le hacía ver la necesidad de que regresara a Roma. Santa Brígida además tuvo varias experiencias y revelaciones místicas, así que tengo mucho gusto en presentarle enseguida a Santa Brígida de Suecia. Brígida nació en 1303 en Finster, Suecia. Fue hija de Virgerio, el gobernador de Upplandia, y de Ingeborg, la hija del gobernador de Gotlandia. Cuando tenía 12 años murió su madre, y a los 14 se casó con Ulf Gunnarsson, gobernador de una provincia del reino. De su matrimonio, que duró 28 años, nacieron 8 hijos. La segunda de ellos es Santa Catalina de Suecia.
Ella y su esposo adoptaron la regla de los terciarios franciscanos como norma de vida, practicaron obras de caridad con los indigentes y fundaron un hospital. Tras la muerte de Ulf, ocurrida en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, ella decidió quedarse allí durante 4 años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde el monasterio, luego de una experiencia mística, escribió al Papa Clemente VI para pedirle que regresara de Aviñón a Roma y que restableciera la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia, pero el Papa se negó a dejar Aviñón y fracasó en el intento de reconciliación de los reyes. Fue también en el monasterio de Albastra donde Brígida comenzó a recibir las revelaciones celestiales que la acompañaron durante el resto de su vida, revelaciones que sus confesores publicaron en 8 libros titulados Revelaciones, en los que narra detalladamente la pasión de Cristo. En 1349 dejó Suecia para siempre y peregrinó a Roma a fin de participar en el jubileo del año 1350 y para obtener del Papa la aprobación de la regla para fundar la Orden del Santísimo Salvador. Se estableció en la urbe y en compañía de su hija Catalina se dedicó a la oración y al apostolado en favor de los pobres en espera del regreso del Papa a Roma, pues ella estaba cierta de que la sede apostólica debería retornar a Roma, donde las iglesias estaban en ruinas y la ciudad hundida en la corrupción y decadencia, azotada por robos, vicios y violencia. En marzo de 1370 pudo ver el regreso a Roma del Papa Urbano V, una alegría que para ella fue breve, pues el Papa se retiró después a Viterbo y a Montefiascone para luego regresar a Aviñón. Ese mismo año murió Brígida el 23 de julio, a la edad de 71 años, antes del regreso definitivo del papado a Roma con Gregorio XI. Su cuerpo recibió sepultura provisional en la iglesia romana de San Lorenzo en Panisperna, hasta que 4 años después sus hijos lo trasladaron al monasterio de Vadstena. En 1391 fue canonizada por Bonifacio IX y en el año 2000 San Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Qué historia la de Santa Brígida de Suecia, Marisa, y fundadora de una orden religiosa del Santísimo Salvador. Mientras Marisa nos platicaba la vida de Santa Brígida de Suecia, caminamos unas cuadras para llegar hasta este lugar en el que nos encontramos ahora, que es la Plaza de San Pedro en Aviñón. Sí. Porque queremos mostrarle a usted la Basílica de San Pedro en Aviñón. Mucha santidad en Aviñón. Sí, muchísima. ¿Hay otra mujer vinculada con los papas de Aviñón, sí? Sí, pues sí, además de Santa Brígida de Suecia, hubo en la historia del papado en Aviñón otra mujer santa que también influyó para que el Santo Padre y la sede apostólica regresaran a Roma. Me refiero a Santa Catalina de Siena, una mujer italiana que también recibió varias revelaciones de tipo místico. Ella es doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Vamos a conocer detalles de su vida y de su historia. Santa Catalina de Siena, autora de más de casi 400 cartas en las que da consejos para obtener la paz donde había divisiones y peleas, y del libro El Diálogo, en el que reproduce sus conversaciones con Dios. Dejó en estos escritos un gran legado que ha hecho un enorme bien a la humanidad por más de 6 siglos. Fue canonizada por Pío II en 1461, proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970 y declarada patrona de Europa por Juan Pablo II en 1999. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347, la hija menor de 25 hijos de la familia Benincasa,
Solo vivió 33 años, en un tiempo durante el que en Italia se vivían discordias que habían mermado el entusiasmo por la fe y la sede apostólica se había trasladado a Aviñón, en Francia, cayendo en la dependencia de las monarquías francesas. Apenas a los 6 años, Catalina tuvo su primera experiencia mística. Vio a Jesucristo con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos le pidieron que dedicara su vida entera a amar al Señor y hacerlo conocer y amar por los demás. A los 12 años, tras rechazar el matrimonio que sus padres habían arreglado para ella, intensas experiencias religiosas la movieron a formar parte de la orden seglar de los dominicos a partir de 1362, donde aprendió a leer y escribir. Luego de recibir la experiencia del matrimonio místico con Cristo, en 1366 se entregó al cuidado de los enfermos. El 1 de abril de 1375 recibió los estigmas que mantuvo en secreto hasta su muerte. Durante las disputas entre Italia y el Papa Gregorio XI, Catalina acudió a Aviñón para actuar como mediadora, y aunque el retorno del Papa a Roma en 1377 no fue una obra de todo suya, ella sí contribuyó mucho. Se mantuvo firme del lado de Urbano VI y reclamó con energía su reconocimiento. Al año siguiente, a pedido del Santo Padre, ella acudió a Roma para trabajar en varios asuntos que la agotaron hasta su muerte, ocurrida el 29 de abril de 1380. Los últimos años de su vida se había alimentado solo de la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia de Santa María sopra Minerva en la ciudad de Roma. Su cabeza, también incorrupta, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Siena. Catalina de Siena es la santa patrona de Italia, de Roma, de Europa, de las lavanderas y moribundos, y defiende de las epidemias y de los dolores de cabeza. Desde la gran capilla del Palacio de los Papas en Aviñón, hacemos enseguida una pausa, queridos amigos. Es breve, no se vaya, porque le aseguro que todavía tenemos que presentarle mucho más de esta historia fascinante del papado en Aviñón. 68 años de los papas en Francia, 7 papas franceses, y luego vendría el cisma de Occidente con 2 antipapas en Aviñón. Así que desde esta gran capilla en el Palacio de los Papas en Aviñón, una pausa, es breve, y regresamos con más de este programa especial. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más.
Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy.